El Mar Negro, centro neurálgico de un conflicto global, está siendo testigo de una batalla silenciosa por el control de recursos y rutas comerciales que marcará el futuro de Europa y Asia. Con la anexión de Crimea por parte de Rusia, el creciente poder de China y una Turquía más estratégica que nunca, el equilibrio de poder en la región se ha vuelto más frágil que nunca. En medio de las tensiones internas de la Unión Europea y el aumento de los intereses globales, el continente se enfrenta a un futuro lleno de incertidumbre. ¿Quién prevalecerá en esta carrera por la supremacía en un mundo dividido? Erdogan desafía a Putin. ¿El fin de la alianza? ¿Qué harías si de repente un aliado de larga data, con quien has compartido intereses comunes, decide desafiarte abiertamente? Así es como el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sorprendió al mundo el 11 de septiembre de 2024, cuando rompió el silencio y declaró, sin rodeos, que Crimea debía ser devuelta a Ucrania. Este anuncio no solo sorprendió a Vladimir Putin, sino que también estremeció los cimientos de una relación que parecía estar cimentada sobre la cooperación energética y estratégica. Pero, ¿qué motivó a Erdogan a dar este paso tan audaz? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo. Durante años, Turquía y Rusia habían compartido un pacto tácito de conveniencia, especialmente en cuanto al comercio de energía, donde Turquía compraba gas y petróleo de Rusia a precios rebajados, beneficiándose de un acuerdo mutuamente ventajoso. Putin había considerado a Erdogan un aliado fiel, incluso viendo en él a un líder de confianza, tal vez debido a los lazos comerciales que unían a ambos países. Pero esto fue un grave error de cálculo por parte de Putin. A pesar de sus acuerdos económicos, Erdogan nunca fue un seguidor ciego. En realidad, él estaba jugando un juego mucho más estratégico y calculado. Este movimiento fue el desenlace de años de tensiones latentes. Erdogan, un líder astuto, había estado construyendo una política exterior basada en sus propios intereses nacionales y la restauración de la influencia turca en regiones históricamente otomanas. Crimea, con su pasado otomano, no solo era un territorio estratégico en términos de poder militar y comercial, sino que también tenía un gran valor simbólico para los turcos. La presión internacional sobre la anexión rusa de Crimea en 2014 también pesó sobre Erdogan, que no podía simplemente quedarse de brazos cruzados mientras los derechos de los tártaros de Crimea eran violados. Con esta declaración, Erdogan no solo estaba retando a Putin, sino también abriendo un nuevo capítulo en la política exterior de Turquía, que ya había demostrado ser más ambiciosa y proactiva en los últimos años. De esta manera, el impacto de este desafío público fue monumental. Pero lo más intrigante es la pregunta que surge. ¿Será este solo el comienzo de un giro aún más radical en la política turca hacia Rusia? Y mientras los ecos de este reto resuenan en las salas del Kremlin, otra pregunta surge. ¿Cómo reaccionará Putin a esta desafiante postura de Erdogan? La historia está por escribirse. Pero antes de saberlo, viajemos atrás en el tiempo para comprender los orígenes de este enfrentamiento. Crimea, una joya disputada. ¿Por qué tiene tanto poder? Crimea, este diminuto pedazo de tierra ha sido la chica dorada en las disputas geopolíticas durante siglos. Pero, ¿qué hace que Crimea sea tan crucial para los actores internacionales? El Mar Negro, claro. Y si Crimea tiene una posición estratégica sobre este mar, controlar esta península es como tener las llaves de una puerta hacia el sur de Europa y el este de Asia. En la historia, Crimea ha sido el objeto de deseo de imperios que han buscado su control por diversas razones: comercio, seguridad y prestigio militar. Crimea fue, en su momento, un territorio en disputa entre el Imperio Otomano y Rusia. Durante siglos, los otomanos lucharon por mantener su control sobre este enclave, esencial para el dominio de la región del Mar Negro. El poder de Turquía en el Mar Negro durante la época otomana estuvo directamente vinculado al control de Crimea. Esta lucha culminó en el siglo XVIII, cuando Pedro el Grande, el zar ruso, finalmente logró apoderarse de la península en 1783. ¿Por qué Rusia se obsesionó tanto con Crimea? La respuesta es sencilla: la seguridad estratégica. Al controlar Crimea, Rusia aseguraba su acceso al mar sin depender de puertos helados en el norte, como el puerto de Arkhangelsk, que estaba casi imposible de usar durante el invierno. Crimea se convirtió en la puerta de entrada de Rusia al sur, lo que le dio un enorme poder naval y una presencia clave en la región del Mar Negro.
De este modo, el interés de Rusia en Crimea fue más que una cuestión de expansión territorial, era una cuestión de seguridad. Sin embargo, a pesar de la hegemonía rusa sobre Crimea durante siglos, Turquía nunca perdió su interés. A lo largo del siglo XX, Turquía comenzó a ver a Rusia como una amenaza en la región, especialmente después de la caída del Imperio Otomano. Y en el contexto de la Guerra Fría, Turquía se unió a la OTAN, buscando frenar el poder creciente de la Unión Soviética. Así, el control ruso sobre Crimea no solo representaba una cuestión de comercio, sino un factor de inestabilidad para Turquía. Al final, lo que comenzó como un simple control de puertos estratégicos se convirtió en una larga lucha geopolítica por la dominación de una península, con una importancia que trascendió lo económico y se infiltró en el ámbito militar y cultural. Y en la actualidad, Rusia aún busca consolidar su poder en Crimea, pero ¿podrá Turquía arrebatarle la joya del Mar Negro de nuevo? Para ello, tendrá que enfrentarse a un enemigo mucho más fuerte y audaz que nunca. La deportación de los tártaros, una tragedia olvidada. En el cálido verano de 1944, bajo la dictadura de Stalin, se desató una de las tragedias más oscuras en la historia de Crimea, la deportación de los tártaros. Pero ¿por qué el régimen soviético llevó a cabo semejante atrocidad? La razón no solo fue política, sino también racial y étnica. Los tártaros de Crimea, un pueblo de origen turco, fueron acusados de colaborar con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, aunque la verdad es que muchas de estas acusaciones fueron infundadas. En una de las decisiones más brutales de la historia soviética, Stalin ordenó que los tártaros de Crimea fueran forzosamente deportados a Asia Central, en un desplazamiento masivo que afectó a más de 150.000 personas. Las condiciones fueron inhumanas. Hombres, mujeres y niños fueron cargados en trenes de carga, sin suficiente comida ni agua, y enviados a campos de trabajo en Uzbekistán y otras regiones desoladas. El viaje fue una pesadilla, con cientos de personas perdiendo la vida en el camino debido al agotamiento, las enfermedades y las condiciones extremas. Una vez en su destino, los tártaros fueron confinados en condiciones miserables, sin acceso a una vida digna. Fueron obligados a trabajar en granjas colectivas y fábricas estatales, donde sus salarios eran irrisorios. ¿El propósito? Forzar su asimilación en una cultura ajena mientras se les negaba su identidad étnica y cultural. El golpe fue tan devastador que, para muchos, la pérdida de sus hogares, tierras y familias fue irreparable. Sin embargo, la historia no terminó allí. A lo largo de los años, los tártaros de Crimea lucharon por sobrevivir, resistiendo los esfuerzos de asimilación forzada y buscando la manera de regresar a su tierra natal. Fue solo en 1988, durante la perestroika de Gorbachov, que los tártaros comenzaron a regresar. Pero la lucha por la justicia histórica no había hecho más que empezar. La herida abierta por la deportación nunca sanó por completo, y aún hoy, muchos de los descendientes de aquellos que fueron deportados siguen luchando por sus derechos. Ahora, mientras Rusia continúa su control sobre Crimea, los tártaros de Crimea siguen siendo una comunidad perseguida. Y mientras sus voces resuenan con la memoria de aquellos años oscuros, la pregunta sigue siendo: ¿podrán algún día los tártaros obtener justicia y recuperar lo que perdieron, o permanecerán atrapados en un ciclo de injusticia perpetuo mientras Rusia y Turquía juegan sus propias cartas geopolíticas sobre Crimea? El sufrimiento y las cicatrices de los tártaros son recordatorios de un pasado que sigue vivo en la memoria de aquellos que lo vivieron y en la de sus descendientes. ¿Cómo se puede sanar una herida que se ha arrastrado durante generaciones? La respuesta podría estar en la historia, o quizás en las acciones de aquellos que hoy defienden los derechos de los pueblos desplazados. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué tan lejos está Rusia de reconocer los crímenes del pasado y hacer justicia por los tártaros de Crimea? ¿Será la anexión de Crimea por Rusia la pieza final del rompecabezas? Rusia lo hizo de nuevo. En 2014, Vladimir Putin decidió que era hora de recuperar Crimea. Este acto de anexión unilateral sorprendió al mundo, ya que Rusia no solo violaba el derecho internacional, sino que también desataba una ola de críticas y sanciones internacionales. ¿Por qué Putin decidió arriesgar todo? Después de la caída de la Unión Soviética, Rusia había perdido una gran parte de su poder y territorio, y durante años, Putin había hablado de la necesidad de restaurar la gloria imperial rusa. Pero Crimea, con su histórico vínculo con Rusia y su posición estratégica,
era la pieza que faltaba para completar el rompecabezas de la Gran Rusia. Lo que comenzó como un pequeño paso de recuperación territorial se convirtió rápidamente en una tensión mundial. Con más de 2 millones de habitantes, Crimea no solo era importante por su valor estratégico en el Mar Negro, sino también por su significancia simbólica. Durante siglos, los rusos habían visto a Crimea como el punto de entrada al sur, hacia el Mediterráneo y el mundo oriental. Sin embargo, a pesar de la invasión, Putin se enfrentó a un dilema: ¿cómo justificar su acción ante la comunidad internacional y al mismo tiempo mantener el control total sobre la península? El movimiento fue tan astuto como audaz. En su discurso, Putin mencionó el derecho de los pueblos a la autodeterminación, una idea que, aunque legalmente cuestionable, sirvió para legitimar de alguna manera la ocupación rusa de Crimea. Pero, más allá de las declaraciones políticas, lo que realmente preocupaba a Putin era que Ucrania se estuviera acercando a Occidente, y específicamente, a la OTAN. En sus ojos, Ucrania representaba una amenaza existencial para Rusia, y permitir que Ucrania se acercara más a las alianzas occidentales habría sido un golpe fatal para sus ambiciones de control sobre la región. Lo que pocos esperaban era que este acto de fuerza desencadenara una reacción en cadena de consecuencias. Turquía, que había sido históricamente un enemigo de Rusia en la región, ya no podía quedarse al margen. Erdogan, al ver que Crimea era arrebatada de Ucrania, no pudo ignorar las implicaciones para Turquía, tanto por sus vínculos históricos con la península como por el estratégico Mar Negro. Este desafío provocó que Turquía tomara una postura más activa, abriendo un nuevo capítulo de tensiones y alianzas inusuales en la región. ¿Qué haría Erdogan ahora? Y en medio de este caos, la comunidad tártara de Crimea quedó atrapada en el conflicto. Aquellos que habían sido deportados durante la era soviética y lucharon por regresar a su tierra natal, ahora se enfrentaban a una nueva forma de opresión bajo el control ruso. Pero ¿cómo reaccionarían ante esta segunda ocupación? A medida que Rusia consolidaba su poder en Crimea, la respuesta de Turquía comenzó a perfilarse como una de las jugadas más intrigantes de la geopolítica moderna. Erdogan no solo estaba observando el conflicto, sino que estaba tomando decisiones que sorprenderían al mundo. Aunque había mostrado un compromiso relativo con Rusia en la compra de energía y en algunos otros acuerdos, su postura frente a Crimea fue clara. No iba a permitir que los derechos de los tártaros fueran pisoteados nuevamente. ¿Qué haría ahora Turquía, que se encuentra atrapada entre un creciente vínculo con Occidente y su necesidad de mantener una relación sólida con Rusia? Turquía comenzó a utilizar su posición estratégica para equilibrar la balanza. Por un lado, Erdogan mostró apoyo a Ucrania y a la integridad territorial de la nación. No solo condenó la anexión de Crimea, sino que comenzó a fortalecer sus lazos militares con Ucrania. El suministro de drones Bayraktar TB2, que jugarían un papel crucial en la defensa ucraniana, fue solo un ejemplo de cómo Turquía pasó de ser un actor pasivo a convertirse en un aliado clave de Ucrania. Pero las jugadas de Erdogan no se detuvieron ahí. En 2022, Turquía utilizó sus poderes para cerrar los estrechos del Bósforo y el Dardanelos a los barcos de guerra rusos. El derribo del avión ruso, un giro inesperado en la historia, un disparo que cambió todo. La tensión entre Turquía y Rusia alcanzó su punto máximo en 2015, cuando un incidente inesperado desató un conflicto diplomático de proporciones enormes. ¿Qué pasó cuando un avión de combate ruso fue derribado por las fuerzas turcas en el cielo de Siria? El mundo entero quedó estupefacto ante la rapidez con la que la situación se escaló, y el mundo militar se preguntó: ¿cómo un simple incidente aéreo se convirtió en un choque internacional de tal magnitud? El F-16 turcos despegó de una base en Turquía para interceptar lo que inicialmente parecía ser un avión ruso violando su espacio aéreo. La tensión en la frontera entre Turquía y Siria ya era palpable, pero nadie esperaba que este incidente se convirtiera en un punto de no retorno en las relaciones bilaterales. Cuando el avión Su-24 ruso cruzó los límites del espacio aéreo turco, en un área remota cerca de la frontera siria, el F-16 no dudó. En cuestión de minutos, el avión ruso fue derribado, cayendo en el territorio sirio. El derribo fue justificado por Turquía bajo el argumento de que el avión ruso había violado su espacio aéreo durante 5 minutos, a pesar de las advertencias previas.
Pero lo que comenzó como una acción legítima de defensa se convirtió rápidamente en una crisis diplomática. Putin reaccionó con furia, calificando el acto como una puñalada por la espalda, ya que el avión ruso formaba parte de las operaciones militares rusas en Siria, donde apoyaban al gobierno de Bashar al-Assad contra las fuerzas rebeldes. La situación se volvió insostenible. La comunidad internacional observaba con ansiedad mientras los líderes de ambos países intercambiaban declaraciones agresivas. ¿Cómo manejaría Rusia esta humillación? Putin, conocido por su postura firme y en ocasiones implacable, no podía permitirse un desaire tan grande sin repercusiones. El gobierno ruso no solo condenó la acción turca, sino que impuso sanciones económicas a Turquía, además de suspender el acuerdo sobre el suministro de gas y limitar el turismo ruso en Turquía. Pero la historia no terminó ahí. Erdogan se encontraba atrapado entre un enemigo poderoso y la necesidad de mantener la estabilidad interna de Turquía. Si bien el incidente fue una gran derrota para la diplomacia turca, Erdogan rápidamente comenzó a recalcular su estrategia. Después de varios meses de intensas presiones internacionales, Erdogan se vio obligado a pedir disculpas públicas a Putin, una acción que sorprendió al mundo. La disculpa de Erdogan, que incluía un reconocimiento de que las acciones del avión ruso no eran intencionales y que la vida de los pilotos rusos no debía haber sido puesta en peligro, fue un intento por restablecer las relaciones. Pero, ¿realmente fue suficiente para reparar el daño causado? Algunos observadores especulaban que esta disculpa pública era solo una táctica para desescalar la crisis, pero otros lo veían como un giro estratégico en la política exterior de Turquía. Este incidente dejó claro que Turquía y Rusia no podían permitirse enfrentarse directamente, especialmente cuando sus intereses comunes, como el control de Siria y la seguridad en el Mar Negro, seguían siendo críticos. Pero, al mismo tiempo, este episodio profundizó las tensiones internas en Turquía, que empezaba a cuestionar si su estrecha relación con Rusia podría poner en peligro su pertenencia a la OTAN y sus lazos con Occidente. Y así, Turquía se vio arrastrada a un campo de batalla diplomático y estratégico, donde cada movimiento de Erdogan y Putin podría tener consecuencias monumentales. ¿Qué tan lejos está Erdogan de perder el control de la situación con Rusia? La gran pregunta quedó en el aire, mientras los cálculos de ambos líderes siguieron evolucionando. Mientras Putin y Erdogan se tomaban un tiempo para reflexionar sobre el rumbo de sus respectivos países, un nuevo conflicto comenzaba a tomar forma en la región. Un conflicto que podría alterar el balance de poder en el Mar Negro de una manera que nunca antes se había visto. ¿Cómo afectaría el futuro de Crimea esta nueva fase en la relación entre Rusia y Turquía? Entre la diplomacia y las tensiones. El futuro de Crimea pende de un hilo. Tras la vergonzosa disculpa pública de Erdogan por el incidente con el avión ruso, las relaciones entre Rusia y Turquía no volvieron a ser las mismas. A pesar de las apariencias de reconciliación, los intereses geopolíticos de ambos países seguían en juego. En el horizonte, un conflicto más grande se estaba gestando, esta vez centrado en la península de Crimea, un territorio que, con el paso de los años, había adquirido un valor estratégico casi incalculable. ¿Cómo influiría este conflicto en las tensiones ya existentes sobre el control de Crimea? La situación no solo afectaba a los países involucrados directamente, sino también al equilibrio de poder regional en Europa del Este. Crimea, bajo el control ruso desde 2014, era ahora una zona de disputa crítica, especialmente para Turquía, que no podía ignorar las implicaciones históricas y militares de esta región, especialmente con su vinculación histórica a los tártaros de Crimea. Los tártaros, que habían sufrido una deportación forzada bajo Stalin, veían en la ocupación rusa de la península una nueva amenaza para sus derechos y su identidad cultural. Y aquí es donde las cosas se complican. Mientras Putin consolidaba su control sobre Crimea, Erdogan no podía permanecer en silencio, ya que Turquía tenía un compromiso ético y político con la comunidad tártara. A pesar de las dificultades, Turquía no dudó en tomar partido por los tártaros de Crimea, una jugada estratégica que desató nuevas oleadas de tensión. El apoyo diplomático de Turquía a Ucrania no solo consistió en préstamos de armas, sino también en una presión pública internacional sobre Rusia, exigiendo que respetara la soberanía de Ucrania sobre Crimea. Esta postura fue un desafío directo a la política exterior rusa, que insistía en que la península ya formaba parte irrevocable del territorio ruso.
¿Qué significa esto para la región del Mar Negro? Un nuevo conflicto podría estar en el horizonte, un conflicto que cambiaría la dinámica de poder en el área para siempre. Las tensiones se intensificaron cuando Turquía comenzó a hacer valer su influencia en la OTAN, bloqueando durante años la adhesión de Suecia y Finlandia a la alianza, debido a su postura frente a los grupos kurdos que operaban en esos países. Este movimiento fue una clara señal de que Turquía estaba redefiniendo su papel en la política internacional, un papel que se alejaba cada vez más de la alianza occidental y más hacia una postura independiente en la que Rusia y Turquía comenzaban a acercarse en ciertos aspectos, mientras sus intereses sobre Crimea y el Mar Negro los mantenían en posiciones diametralmente opuestas. Con cada acción de Erdogan y cada declaración de Putin, la tensión aumentaba. ¿Quién tendría la última palabra sobre Crimea? Mientras Rusia consolidaba su poder militar en la región, Turquía no se limitaba a observar. Además de su apoyo a Ucrania, Erdogan insistía en que Crimea debía ser devuelta a Ucrania, un llamado que resonó con fuerza en las salas de debate internacionales. En este escenario de tensión y presión diplomática, el futuro de Crimea parecía cada vez más incierto. Por otro lado, la comunidad internacional comenzaba a presionar por una solución pacífica, pero las posturas irreconciliables de Rusia y Turquía dejaban poco espacio para la negociación. ¿Quién tendría el poder suficiente para forzar un acuerdo? A medida que los días pasaban, la crisis por Crimea se intensificaba, y con ello, las alianzas y desafíos militares en la región del Mar Negro se volvían aún más complejos. Al mismo tiempo, las potencias internacionales empezaban a intervenir en la crisis ucraniana, lo que complicaba aún más la ya tensa situación. Sin embargo, la respuesta de Rusia fue clara. No cedería en su control sobre Crimea, a pesar de las crecientes presiones y los llamados internacionales a la paz. Y mientras tanto, en el horizonte, una nueva cuestión comenzaba a surgir. ¿Qué papel jugarían otras naciones en este juego de poder por Crimea y el Mar Negro? Mientras Rusia y Turquía continuaban su lucha de poder en la región del Mar Negro, un nuevo actor global comenzaba a marcar el ritmo de la política internacional. El horizonte geopolítico se estaba redefiniendo, y el bloque occidental, encabezado por la OTAN, se encontraba en una encrucijada decisiva. ¿Cómo reaccionaría la OTAN ante los movimientos estratégicos de Turquía y el avance imparable de Rusia? El futuro de Crimea y de toda la región parecía pender de un hilo, pero una nueva jugada en el tablero podría cambiarlo todo. En 2024, el mundo comenzó a ver una ruptura interna dentro de la OTAN, lo que dejó en evidencia la división entre los miembros de la alianza. Turquía, tradicionalmente un pilar clave en la defensa de la OTAN, se alejaba cada vez más de las políticas establecidas por el bloque occidental. El reciente bloqueo al ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, por ejemplo, fue solo una de las señales más claras de que Erdogan estaba tomando decisiones con su propio interés en mente, más allá de las directrices de la alianza. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando un nuevo jugador internacional comenzó a poner en duda la hegemonía estadounidense en la región. China, que ya se había alineado con Rusia en el contexto de la guerra de Ucrania, ahora estaba ampliando sus esfuerzos diplomáticos y militares en Europa del Este. Este acercamiento entre China y Rusia comenzaba a ser una amenaza directa a la influencia occidental en la región del Mar Negro, y la OTAN se veía atrapada entre su necesidad de mantener la unidad interna y la creciente presión externa. La influencia china no solo se veía en el campo diplomático, sino también en el económico y militar. Beijing estaba firmemente interesado en ampliar su presencia en el Mar Negro, ofreciendo acuerdos económicos favorables tanto a Rusia como a Turquía, que comenzaban a inclinarse cada vez más hacia una postura más independiente de la OTAN. ¿Qué significaba esto para el equilibrio de poder en la región? Con el apoyo de China creciendo en la región, la OTAN se encontraba en una encrucijada. Si bien algunos miembros de la alianza pedían una acción más firme frente a Rusia, otros temían que un conflicto directo en Ucrania podría abrir una caja de Pandora de consecuencias catastróficas para la seguridad europea. Los países del este, como Polonia y los bálticos, presionaban por una mayor intervención, mientras que Alemania y otros miembros clave de la OTAN abogaban por resolver las tensiones a través de la diplomacia. Mientras tanto, Turquía, situada en el centro de estos giros geopolíticos, se mantenía en una postura ambigua, jugando sus cartas con astucia.
Erdogan sabía que su país tenía la capacidad de ser el factor desequilibrante en este conflicto. Con la construcción de alianzas más estrechas con Rusia y China, Turquía estaba navegando en aguas peligrosas, tratando de aprovechar su posición como puente entre Oriente y Occidente, mientras aseguraba sus propios intereses nacionales. ¿Hasta qué punto Erdogan podría jugar este doble juego sin que se derrumbara la relación con la OTAN? Las tensiones dentro de la OTAN seguían aumentando, y la crisis de Crimea solo había agudizado las diferencias. La presencia militar estadounidense en Europa del Este y los movimientos estratégicos de Rusia se volvían cada vez más intolerables para la Alianza Atlántica, especialmente cuando los miembros más pequeños de la OTAN comenzaban a dudar de la capacidad de la alianza para mantener su unidad. Mientras tanto, en el Mar Negro, Turquía se mantenía como el principal intermediario, y su relación con Rusia seguía fortaleciéndose, un desafío directo a los intereses de la OTAN en la región. Con el poder de China también haciéndose más presente, el futuro de la OTAN parecía más incierto que nunca. ¿Cómo respondería la alianza a este desafío sin comprometer su propia estabilidad interna? Las presiones diplomáticas eran cada vez más intensas, y el futuro de la seguridad europea se veía como una gran incógnita. Las tensiones no solo se concentraban en la disputa por Crimea, sino en un conflicto más amplio que involucraba a actores globales emergentes como China, lo que cambiaba las dinámicas tradicionales de poder en el continente. A medida que la OTAN se veía cada vez más dividida, un nuevo desafío surgía de forma inesperada. ¿Qué papel jugarían las naciones del sur de Europa en este rompecabezas? Algunos países, como Italia y España, comenzaban a inclinarse hacia un enfoque más conciliador, abogando por un acuerdo diplomático que involucrara a todas las partes y tratara de evitar un conflicto abierto. ¿Podrían estos países convertirse en los mediadores entre la OTAN, Rusia y China, o seguirían siendo actores secundarios mientras las potencias más grandes libraban su guerra por el control del Mar Negro? El mundo estaba presenciando el comienzo de una transformación histórica en la OTAN, la alianza militar más poderosa del planeta. Mientras Rusia y Turquía tejían sus propias estrategias en el Mar Negro, la relación interna de la OTAN comenzaba a desmoronarse. ¿Qué sucede cuando la Alianza Atlántica, que durante años fue un pilar de seguridad global, se ve dividida por intereses internos y presiones externas? El futuro de Europa y, de hecho, del mundo entero, parecía pender de un hilo. La crisis en Crimea, con Rusia manteniendo su control sobre la península, y el abandono gradual de Turquía de las políticas de la OTAN, fueron factores determinantes que desestabilizaron una estructura que parecía inquebrantable. Erdogan, al desafiar a Occidente, demostraba que Turquía ya no se alineaba completamente con las directrices de la alianza. Mientras algunos miembros de la OTAN temían que un conflicto con Rusia pudiera desencadenar una guerra más amplia, otros, como Polonia y los países bálticos, se mostraban dispuestos a tomar medidas más agresivas para contrarrestar la expansión rusa en Europa. Este ambiente de desconfianza interna se incrementaba cuando otros países de la OTAN comenzaban a cuestionar si realmente valía la pena mantener una alianza que estaba perdiendo su cohesión interna. Francia y Alemania, tradicionales miembros clave, comenzaron a defender una política más independiente frente a los intereses de EU y la presión de la Casa Blanca para mantener una postura firme contra Rusia. ¿Se desmoronaría la OTAN? ¿Podría una alianza con tanto poder desintegrarse por un conflicto territorial en Crimea? El documento de estrategia global de la OTAN de 2014, que ya reflejaba la nueva prioridad de la organización hacia el este de Europa y Rusia, comenzó a ser cuestionado. En una sesión a puertas cerradas en Bruselas, los líderes de la OTAN discutieron sobre la relevancia de la organización frente a la nueva configuración geopolítica que surgía de los movimientos estratégicos de China y Rusia. Turquía, al alinearse cada vez más con Rusia y China, dejaba claro que ya no sería el bastión en el que la OTAN podía confiar para mantener el control sobre el Mar Negro. La dependencia energética de Rusia para con Europa también complicaba las decisiones de la OTAN, que, en su afán de imponer sanciones a Moscú, veía cómo las naciones europeas comenzaban a sufrir el impacto económico de la reducción de gas y petróleo provenientes de Rusia. Alemania, en particular, empezaba a dudar sobre su postura, abogando por una solución diplomática que evitara un quiebre total de relaciones. Este juego de alianzas rotas y decisiones difíciles dejaba entrever que el orden internacional, tal como se conocía, estaba a punto de cambiar.
La OTAN estaba sufriendo un reequilibrio interno, con los vínculos entre sus miembros más débiles que nunca. A medida que Rusia y Turquía fortalecían su relación, la pregunta que se imponía era, ¿cómo podría la OTAN encontrar una salida viable? El escenario geopolítico estaba desgarrado. Con la entrada de China como potencia económica y política, que ya había comenzado a formar nuevas alianzas con Rusia y Turquía, el equilibrio en Europa del Este ya no dependía únicamente de la OTAN, sino de los nuevos actores que estaban tomando fuerza. Pero, ¿qué pasaría cuando los países de la OTAN decidieran que no podían depender más de las viejas estructuras y comenzaran a tomar caminos separados? La respuesta, aunque incierta, podría marcar un antes y un después en el orden mundial, y el futuro de Crimea podría ser una pieza clave en este rompecabezas. La situación en la OTAN estaba por escalar. Con Rusia, China y Turquía a la vanguardia, las tensiones seguían creciendo, pero el mayor desafío estaba aún por venir. ¿Cómo gestionar la creciente competencia entre las grandes potencias mientras la unidad interna de la OTAN se disolvía? El impacto económico de las sanciones. Europa ante el dilema energético. El precio de la seguridad está alcanzando cifras inesperadas. En el ámbito de la geopolítica internacional, las decisiones económicas de las potencias tienen repercusiones globales. Con la OTAN tambaleante y el conflicto por Crimea intensificándose, Europa se enfrentaba a un dilema crucial. La creciente presión sobre Rusia mediante sanciones económicas, en respuesta a la anexión de Crimea y sus intervenciones en Ucrania, estaba comenzando a golpear no solo a Moscú, sino también a las economías europeas. Mientras tanto, Turquía se mantenía estratégicamente neutral, observando los efectos que estas sanciones tendrían sobre sus propios intereses energéticos y comerciales. A medida que Rusia veía cómo la Unión Europea y EU imponían sanciones diplomáticas y comerciales, la respuesta rusa fue rápida y contundente. Rusia bloqueó importaciones clave de productos agrícolas y tecnología de Occidente, mientras comenzaba a fortalecer sus relaciones económicas con China y Turquía, aprovechando la disminución de las sanciones occidentales para asegurar acuerdos más beneficiosos en el sector energético. El gas natural, que Rusia exporta a Europa, se convirtió en una ficha crucial en este juego de poder. Europa, especialmente países como Alemania, dependían enormemente del gas ruso para alimentar sus industrias y calentar sus hogares durante los fríos meses de invierno. Según el informe de la Agencia Internacional de Energía, AIE, publicado en 2020, el 40% del gas natural que consume Europa proviene de Rusia, lo que colocaba a la Unión Europea en una situación extremadamente vulnerable ante cualquier corte de suministro o alteración en las rutas energéticas. Rusia, consciente de esta dependencia, utilizaba el gas como una herramienta para presionar a Europa y mantenerla a raya. En respuesta a las sanciones impuestas, Rusia también intensificó su colaboración con China, firmando acuerdos de exportación de gas hacia el este. ¿Cómo podrían los países europeos mitigar este impacto sin ceder completamente a las presiones de Rusia?